educativo federal mexicano fue imaginado por sus fundadores como un mecanismo que iba a complementar y estimular la iniciativa educativa de los estados y los ayuntamientos. Nunca pensaron que absorbiera, anulara o desestimulara la iniciativa local. Sin embargo, la magnitud del rezago educativo, el tamaño de las tareas que era necesario emprender para resolverlo y la debilidad de la organización local y municipal obligaron a desarrollar una empresa educativa apoyada principalmente en la acción federal. La descentralización de la administración pública en los años 80 es una propuesta que se produce debido, por un lado, a la saturación que sufre la administración federal como resultado de la excesiva centralización y, por otro, a la necesidad de las administraciones locales de actuar con autonomía, que consigna el régimen formal que las regula. El agotamiento del esquema de gestión centralizada se hizo evidente cuando el modelo de desarrollo adoptado llevó al país a una situación de crisis que se vio agudizada justamente a partir también de esa década. La descentralización se presentaba como una opción que permitiría reconocer los problemas de administración y gestión pública. Es necesario realizar la canalización de recursos públicos a tres líneas fundamentales de estrategia para impartir una educación con cobertura suficiente y con calidad adecuada. La reorganización del sistema educativo, la reformulación de contenidos y materiales educativos y la revaloración social de la función magisterial son las tres líneas políticas, las tres Rs. La reorganización del sistema educativo, en el cual el maestro es el protagonista de la transformación educativa de México. Largas discusiones que implican la globalización para nuestro país en lo económico, social, político, cultural y educativo. ¿Hacia dónde va nuestro país y cuál es la mejor forma de relacionarse dentro de este proceso? Plan de estabilización 1994-1995 después de la devaluación. Desde finales de la década de los 70, cuando se dio una abrupta devaluación del peso mexicano, quedó claramente establecido el agotamiento del modelo proteccionista que había venido utilizando este gobierno. Los gobiernos de José López Portillo, Miguel de la Madrid, Carlos Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo, todos pertenecientes al mismo partido político PRI, que estuvo en el poder desde 1929, dirigieron a México hacia una apertura comercial de alguna manera indiscriminada que llevó al país a caer en varias crisis económicas, 1976, 1982 y 1994. Causas y consecuencias de la devaluación de 1998 en México. La crisis económica de México de 1994 fue una crisis iniciada en México de repercusiones mundiales. Fue provocada por la falta de reservas internacionales, causando la devaluación del peso mexicano durante los primeros días de la presidencia de Ernesto Zedillo. El entonces presidente de los Estados Unidos, Bill Clinton, solicitó al Congreso de su país la autorización de una línea de crédito por $20,000 millones para el gobierno mexicano, a efectos que le permitieran garantizar a sus acreedores el cumplimiento cabal de sus compromisos financieros denominado en dólares. La crisis trajo como consecuencia el surgimiento de sobrebeneficios en el corto plazo en el área de inversión. Esto provocó una atracción mayor a la real, trayendo grandes ataques especulativos que conllevaron a tener un peso sobrevaluado. A su vez, esto desincentivó la inversión directa, provocando una caída en las exportaciones directas e indirectas. Por otra parte, una de las causas de la crisis económica fue provocada por la morosidad en carteras de créditos vencidos que los deudores no estuvieron en capacidad de pagar. Para estabilizar el sistema financiero, se creó una estrategia en apoyo al sistema bancario y se realizaron reformas para permitir una mayor participación extranjera en los bancos nacionales, y se implementó un esquema de reestructuración de cartera por medio de unidades de inversión, que sus siglas son UDI. A partir de 1990, la apreciación cambiaria se vio reforzada por el ingreso de capitales, que ayudó a mejorar el desempeño económico de los años subsecuentes, evadiendo las restricciones del bajo ahorro interno y posibilitó el manejo flexible de las políticas monetarias y fiscales. Compensó el déficit externo y elevó las reservas internacionales. Sin embargo, en diciembre de 1994 se presenta nuevamente un periodo de crisis económica, generado de manera significativa por la caída del ahorro doméstico, que en 1988 equivalía al 22% del PIB y que para 1994 era menos del 16%. Asimismo, mientras que en 1995 la deuda externa neta era mayor que las exportaciones, 10%,
En 1996 representaba 90% de ellas, en 1997 y 1998 70%, y continuando en esta tendencia decreciente, para el tercer trimestre del 2004 equivalía a menos de la mitad de ellas, 40%. Posteriormente, en 1996 y 1997, la deuda pública neta experimenta una reducción importante debido a una reducción de la deuda externa y durante algunos años más, esta última continúa reduciéndose, pero a cambio de un aumento de la deuda interna. El resultado de todos estos años de reducciones es que la deuda externa neta pasó de ser de 32.4% del PIB en 1995 a representar 12.5% en el año 2000, porcentaje alrededor del cual fluctúa en los años posteriores. Después de una vertiginosa caída de la actividad económica, la economía mexicana experimentó una recuperación donde el puntual fue la expansión de las exportaciones. Durante el año de 1998, el PIB creció 4.9% en un entorno de progresiva estabilidad financiera y de inflación a la baja. La reactivación de la demanda interna y el dinamismo de las exportaciones propiciaron el aumento del empleo. Ahora hablaremos de los acreedores internacionales y el proyecto nacional durante 1994 a 1998. Durante el gobierno de Ernesto Zedillo se anunciaron cambios inmediatamente. Entre estos cambios estuvo el cambio al nivel primaria y secundaria a nivel básico y obligatorio, alfabetización, conocimientos de aritmética elemental y aptitudes de comunicación y para resolver problemas, dijo. Consideró la educación como un factor estratégico de desarrollo. El programa de desarrollo educativo tuvo nuevos propósitos fundamentales: la equidad, la calidad y la pertinencia de la educación. El programa de desarrollo educativo elaborado bajo la dirección de Miguel Limón desarrolló principios que sustentan las políticas a seguir, apartada en 3 partes: la educación básica, la de adultos y la media superior y superior. Uno de los esfuerzos más notables a partir de la firma del Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica fue la disminución de los niveles de deserción y reprobación escolar. El Programa Nacional para la Actualización Permanente de los Maestros de la Educación Básica en Servicio fue una respuesta a la inquietud y anhelo de superación del magisterio. Con el apoyo que recibían de los 314 centros establecidos para este fin, 190,000 educadores se inscribieron a 7 cursos diferentes de actualización. ¿Qué es el desarrollo tecnológico? Es una mejora en la forma como se utilizan los factores productivos en la producción de bienes y servicios. Así, el desarrollo tecnológico es un avance en la eficiencia técnica con la que los recursos son usados en la producción. Es decir, permite producir una mayor cantidad de bienes y servicios con los mismos recursos o seguir produciendo lo mismo con menores factores. Ahora bien, el desarrollo tecnológico es también conocido como las herramientas primordiales para adoptar tecnología, como lo son maquinaria, que se refiere a todos los equipos que hacen procesos en forma automática, el talento humano, que es la formación técnica que prepara al trabajador para que realice procesos completos y precisos en tiempos establecidos, y también las materias primas, que consiste en buscar materias primas con las cuales los consumidores estén conformes, sean la novedad del mercado encontrado de innovación y desarrollo. También es importante mencionar la competitividad. Ser competitivo es poder entrar a disputar un puesto en el mercado, contar con una clientela y luego tener la capacidad de mantenerse. También podemos decir que es una variable dinámica que se puede medir a partir de diferentes indicadores, como lo son costos de producción, de personal, de ventas, entre otras cosas más. También podemos decir que es establecer el grado de competitividad de una empresa, implica entrar a compararla para mantener o determinar hasta dónde puede realmente ingresar a competir una empresa. En los años 1980, la empresa Probiomed, que había iniciado su trayectoria produciendo sulfamidas, da un giro hacia la biotecnología. De esta manera, producen proteínas recombinantes, eritropoyetina, para el tratamiento de la insuficiencia renal crónica y la vacuna de hepatitis B. En 1984 se crea el Sistema Nacional de Investigadores, la SNI, para reconocer la labor de las personas dedicadas a producir conocimiento científico y tecnológico. El SNI otorga distinciones y estímulos económicos que certifican la calidad, productividad, trascendencia e impacto del trabajo de los investigadores seleccionados.
Las 3 categorías en las que brinda premios son candidato a investigador nacional e investigador nacional emérito. En 1985, el ingeniero mexicano Rodolfo Neri Vela se convirtió, gracias a la misión del STS-61B, en el primer ciudadano mexicano en viajar al espacio exterior. En el área de la biotecnología nace el Instituto Bioclon en 1990, que se convierte en líder mundial en la fabricación, investigación y desarrollo de antivenenos. El Consejo Consultivo de Ciencias de la Presidencia de la República es un órgano asesor creado en 1994 por el presidente de México, para aspectos relativos a la planeación nacional y a la formulación de política y programas para el desarrollo de la ciencia y la tecnología. Está formado por 97 investigadores o tecnólogos de reconocida trayectoria. En 1995, el químico mexicano Mario Molina compartió el Premio Nobel de Química con Paul Crutzen y Sherwood Rowland, que le fue otorgado por su trabajo de química atmosférica, en particular en lo relativo a la formación y descomposición del ozono. Molina, egresado de la UNAM, fue el primer mexicano en recibir el Premio Nobel en una disciplina científica. La capacidad de la economía mexicana para generar empleos productivos, al menos al mismo ritmo que crece la población en edad laboral, es uno de los principales retos que el país desde principios de los 80. Los cambios del país demandaban liberar las fuerzas del mercado, aumentar la capacidad empresarial y la apertura comercial. Los avances tecnológicos, la apertura comercial y los cambios en la organización del trabajo se convierten en los primeros pilares de esta reorganización laboral. En este sentido, dichas posiciones iban dirigidas directamente a profesionistas de esta área. Por mismas razones, era cada vez más importante el crecimiento de empleos productivos. Sin embargo, gran parte de la actividad económica del país se centraba y sigue centrándose en los trabajos no formales. Por ejemplo, establecimientos de comida, reparaciones, talleres, espacios deportivos o el ambulantaje y los oficios como carpintería, mecánica, herrería, etc. Otro punto importante es también el trabajo artesanal, el trabajo que es producido por las manos. Por ejemplo, la elaboración no industrial de prendas, calzado o decoración. Otro gran sector productivo, y que incluye no solo la economía interior sino exterior del país, es la parte del comercio y transporte, de todo tipo de mercancías, especialmente en tanto al sector agrícola y ganadero. También se diferencia el modo de trabajo en las zonas conurbadas que en las zonas no urbanizadas. Por ejemplo, en los estados de costa o de atracción turística, existen también otras fuentes de empleo, formales y no formales, que aportan a este sector, como la hotelería, gastronomía, pesca, etc. En tanto a la movilidad, cada paso depende de un trabajador, y así en diferentes actividades. Y como dato final, es importante saber que para el año 2000, 38 millones de mexicanas y mexicanos se encontraban trabajando. Uno de los hechos más significativos es que en el año 2000, 4.3 millones de personas ganaban más de 5 salarios mínimos, y que 10 años más tarde esta cifra se redujo a 3.8 millones de personas.